Buenos días, doctor. En esta ocasión presentaremos el tema tumores benignos del colon y endocarcinoma. Somos el grupo número 3. ¿Qué son los pólipos? Son toda elevación o obstrucción de la pared gastrointestinal hacia la luz, que puede estar comprometido con tejido mucoso, submucoso o tejidos mucho más profundos y se dividen en dos, los no neoplásicos y los neoplásicos. Entre los pólipos hiperplásicos o metaplásicos decimos que son proliferaciones benignas que con mayor frecuencia se van a encontrar en la mucosa del colon y estos no pasan un diámetro de 3 a 5 milímetros. Es importante macroscópicamente diferenciarlos de los adenomas ya que tienen mucha similitud. Estos se encuentran típicamente entre los 60 a 70 años de vida y el 90% de los casos se hallan en el sigmoideo y en el recto. Puede deberse a hábitos alimenticios con mucho consumo de carnes rojas y tabaco, alcohol también. En el diagnóstico histológico se observa una proliferación de la zona basal de las criptas con glándulas alargadas en los lúmenes de forma cerrada. En este corte histológico transversal se observa la luz toda acerrada, además que cuenta con numerosas células mucosecretoras. Los pólipos inflamatorios, estos son pólipos linfoides benignos que suele verse o encontrarse con mayor frecuencia en niños que en adultos. Pueden ser solitarios, múltiples o difusos y muy rara vez puede ocasionarse como consecuencia de una cicatrización. Cuando el gastroenterólogo introduce el colonoscopio se observa esta elevación por obstrucción del tejido inflamado. Y su diagnóstico histológico, como el epitelio se encuentra infiltrado, inflamado, estos se van a encontrar infiltrados inflamatorios mixtos, puede haber una erosión e hiperplasia epitelial como una hiperplasia fibromuscular de la lámina propia. En la lámina 3 se observa proliferación capilar similar al tejido de degranulación de la lámina propia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valeria de Mera y yo les voy a hablar sobre los síndromes poliposos digestivos. Para esto, pues debemos conocer sobre los pólipos dermatomatosos, ya que estos aparecen de manera simultánea o repentina debido o como resultado de síndromes genéticos, ya sean determinados o adquiridos. Estos pólipos dermatomatosos son causados principalmente porque va a existir una mutación a la línea de en los líneas de los genes precursores de tumores o proctógenos. Estos pólipos dermatomatosos están formados por un epitelio, por tejido epitelial y estromal, con pedículos pues, de forma solitaria. Estos pólipos dermatomatosos, al igual que los pólipos, están considerados como lesiones neoplásicas premalignas, al igual que los similares a los adenomas. A continuación, les presentaré un listado que después de esto pues, vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos los poliosis juvenil, que al igual que el síndrome de Purger y el síndrome de Cowden, están dados por trastornos autosómicos dominantes. A diferencia de esto, pues los poliposis juveniles, esta se presenta, se manifiesta por el epitelio y por la lámina propia. Se da principalmente en los primeros 5 años de edad y sin embargo muy rara vez se puede dar después de este rango de edad y se encuentran o se localizan principalmente a lo que es la altura del recto y presentan lo que es hemorragia rectal. El síndrome de Purger ya pues también este se da en la edad mediana de 11 años de edad y son síndromes con gran número de riesgo, incluso se consideran mortales. Y como podemos observar ahí en las imágenes, se presentan hiperpigmentación, lo que es en la mucosa de la boca, en la mucosa del paladar, pueden colocarla en la que es la parte espalmares y en la y muchas otras partes más. Los síndromes de Cowden, pues también es una enfermedad, no es cancerosa, se presentan antes de los 30 años y también son causadas por desorden o por trastornos autosómicos dominantes. Como podemos observar, así se puede observar lo que es en un tejido observado a través del microscopio. Hay macro y micro. Gracias. Bueno, continuando con los pólipos amartomatosos, tenemos ahora el síndrome de Cronkite-Canada, el cual se trata de una poliposis no adenomatosa y no hereditaria, que afecta al tracto gastrointestinal y asocia anormalidades ectodérmicas como alopecia, hiperpigmentación y onicopatía. Aunque su etiopatogenia permanece sin aclarar, se han sugerido causas posibles como son crecimiento bacteriano, déficit inmunitario, deficiencias nutricionales, entre otras. Aquí tenemos un ejemplo, un corte histológico de intestino delgado
el cual muestra una mucosa con dilataciones quísticas glandulares y agregados polimorfonucleares en su interior, así como un edema del estroma. Esclerosis tuberosa. Bueno, esta es una enfermedad sistémica que clásicamente viene definida por una triada que consiste en convulsiones, retraso mental y adenoma sebáceo. Las alteraciones clínicas de la enfermedad engloban diferentes órganos, como son sistema nervioso central, piel, riñones, corazón, pulmón, entre otros. Histopatológicamente se caracteriza por un fallo en la migración, proliferación y diferenciación, con alteración de la normal arquitectura celular. Aquí tenemos un ejemplo donde muestra hallazgos histopatológicos encontrados en la decisión de amartoma de cuero cabelludo. En la figura A observamos hipertrofia de glándulas sebáceas y con ausencia de folículos pilosos. En la figura B ya observamos lo que son la formación de quistes triquilemales múltiples, de igual con ausencia de folículos pilosos. A los pólipos neoplásicos tenemos a los adenomas, en la cual son lesiones neoplásicas por definición displásicas y por tanto con potencial maligno. Cabe mencionar que una neoplasia es una masa normal en el tejido. En diversos estudios se determinó que el 75% o el 80% de todos los cánceres colorectales se originan en adenomas, pero solo una pequeña minoría de los adenomas progresan a cáncer, es decir, el 5% o menos. Un adenoma avanzado es un adenoma con displasia de alto grado o un adenoma con oponente velloso. Diagnóstico histológico. Bueno, el adenoma se va a clasificar en adenoma tubular, en adenoma velloso y adenoma velloso. Microscópicamente, los adenomas muestran unas criptas tubulares rectas revestidas por células displásicas con núcleo elongado e hipercromático. Los adenomas pueden ser macroscópicamente pediculados, es decir, su tallo puede ser corto o largo. O también puede ser sésile. Con el término sésile nos referimos que esta puede crecer ligeramente aplanada con una base ancha. Los adenomas sésiles pueden ser polipoides o no polipoides. En el adenoma tubular, más del 80% del pólipo es de patrón tubular. En el adenoma tubulovelloso, las vellosidades representan entre el 20 y el 80%. Y por último, en el adenoma velloso, más del 80% del pólipo contiene vellosidades. Hola, mi nombre es Ginger González y voy a hablar acerca de la poliposis adematosa, la cual es un trastorno autosómico dominante que se presenta en el 75% de los casos de carácter hereditario y el resto de mutaciones no, en sí mutaciones del gen APase, donde el paciente presenta numerosos adenomas colorectales que tienen una alta predisposición al cáncer. Macroscópicamente vamos a observar pólipos pediculados, sesiles, planos o deprimidos. Para su diagnóstico se necesita un número de 100. Y microscópicamente vamos a tener que en el 75% de los casos frecuentemente hay adenomas tubulares o vellosos y en algunos casos adenomas tubulovellosos. En los tubulares va a haber una proliferación de túbulos glandulares muy estrechados entre sí, cubiertos por un epitelio muy parecido al normal o que puede presentar variables grados de diferenciación celular incompleta, nutridos por un eje central dependiente de la submucosa. Y en los vellosos el núcleo central conjuntivo va a emitir proyecciones digitiformes formando como tal las vellosidades. Aquí va a predominar la displasia severa, por lo cual va a tener un potencial premaligno mayor. En el túbulo velloso va a tener una histología intermedia a los anteriores y en todos estos se va a presentar algún grado de displasia. Por otra parte, en el cáncer colorectal hereditario no poliposo, también llamado síndrome de Lynch, este va a ser causado por mutaciones hereditarias de los genes de la reparación MSH2 y MLH1, donde macroscópicamente vamos a tener masas eosifíticas polipoides que son firmes a la palpación, y microscópicamente vamos a tener adenomas cerrados sesiles con un alto grado de displasia, un citoplasma eosinofílico, núcleos hipercromáticos que pueden elongarse y dar un aspecto muy parecido al epitelio subestratificado. También podemos tener aquí una zona de mucosa oscurecida con glándulas revestidas por un epitelio acompañado de glándulas adyacentes, como se observa en la primera imagen. Y en el adenocarcinoma mucinoso, que este va a ser muy frecuente en este caso, vamos a tener glándulas dilatadas llenas de mucina con núcleos de células epiteliales descamados. Y aquí el epitelio va a tener células cilíndricas con un citoplasma eosinofílico, con una tipia nuclear y nucleolos marcados con hipercromía y anisocoriosis. Hay que aclarar que también esta afección se puede presentar también con un adenocarcinoma no mucinoso.
Buen día, mi nombre es Jennifer Moreira. El adenocarcinoma de colon es el proceso maligno más frecuente del tubo digestivo. Es el responsable aproximadamente del 10% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial. Su incidencia ha aumentado debido a las bajas ingestas de fibras vegetales no absorbibles y a las altas ingestas de hidratos de carbono refinados y grasas. En cuanto a su diagnóstico histológico, comúnmente encontramos 3 tipos: los bien diferenciados, los mal diferenciados y los productores de mucina. Los bien diferenciados se caracterizan por glándulas prominentes con células cilíndricas columnares que se parecen mucho al epitelio displásico de los adenomas. ¿Por qué? Pues tienen núcleos apilados, elongados, con hipercromasia y pleoformismo. Además, cuentan con restos necróticos presentes en la luz glandular. Los mal diferenciados tienen principalmente nidos infiltrantes de células tumorales, como observamos aquí en la imagen, y pocas glándulas. Aquí apenas observamos 1, 2, 3. En cambio, los productores de mucina, como dice su nombre, producen abundante mucina que se acumula dentro de las paredes intestinales y sus células son en anillo de sello, es decir, células circulares cuyas vacuolas aumentan tanto de tamaño que desplazan el núcleo hacia la periferia, como observamos aquí. En las características clínicas, los tumores de colon derecho se presentan más con decaimiento, agotamiento debido a la anemia ferropénica, y los de izquierda por hemorragias ocultas, cambios intestinales como cólicos y también molestias en el cuadrante inferior izquierdo.